Comment nous y est? Bienvenue à la chaîne YouTube préférée nous. Hello! Welcome to your favorite YouTube channel. Hola! Bienvenido à ton canal de YouTube favorito. Salut! Bienvenue à votre chaîne de YouTube préférée. Juste un petit rappel, pas oublier abonner, partager et puis peser sur j'aime ou bien like. C'est la seule façon où vous supporter effort nous et montrer gens ou apprécier l'initiative ça. As a reminder, do not forget to subscribe, share and like. It's the only way you can support our effort and show that you appreciate this initiative. Como recordatorio, no olvides suscribirte, compartir y dar me gusta. Es la única forma en que puedes apoyar nuestro esfuerzo y demostrar cómo aprecias esta iniciativa. Juste comme un rappel, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de vous appuyer sur j'aime. C'est la seule façon de supporter notre effort et de montrer combien vous appréciez cette initiative. Antes de continuar con nuestro próximo gran paso en este proceso de aprendizaje, les traigo la regla número 3. Esta es nuestra última instrucción importante que dicta la fluidez del idioma haitiano. Con respecto a mi primera declaración cuando comenzamos este canal de YouTube, esta última regla probará mi punto y hará que todos mis espectadores reconozcan que el criollo haitiano es de hecho el idioma más fácil de aprender. Introduciendo el verbo ser o el verbo ser o estar, que se puede traducir también como necesitar. En criollo haitiano solo hay un verbo irregular, el verbo ser. Si todos los demás verbos permanecen como están, independientemente del pronombre o el tiempo, el verbo ser tiene algunos principios con los que debemos estar familiarizados. En primer lugar, el tiempo presente es el mismo que por todos los demás verbos. Sin embargo, eso solo es cierto en la afirmativa. Se no se expresa en el tiempo negativo ni en un estado temporal. Por ejemplo, moi c'est un bon grain. Soy un buen hombre. Ou c'est un vrai ami. Eres un verdadera amiga. Li se ménage papa. Ella es la novia de un anciano. Nous sommes une belle équipe. Somos un gran equipo. Nous somos un cap. Ustedes son de Cap Haitien o ustedes son de Cabo Haitiano. Yo soy patrón Chanel la. Ellos son los patrocinadores de este canal. Para un estado temporal, se no se traduce un poco. Por ejemplo, muy malade. Estoy enfermo. Josh na villa. Josh está en la ciudad. Cuando se trata de la negación para todos los tiempos, se no se traduce casi nada. Por ejemplo, moi pas un moun cap rêvé. No soy un soñador. Ou pas un docteur. Tú no eres un doctor.
Li pa nièce mwen. Ella no es mi sobrina. Yo pa zami encore. Ya no son amigos. Yo pap champion. Ellos no serán campeones. Maria te vraiment belle nan vingtaine li. Maria era muy bonita en sus veintes. Excepción. 1804 no fue un regalo. 1804 pat yon cadeau. O 1804 se pat yon cadeau. En el caso de un pronombre impersonal, el verbo ser es el que más usamos. Sin embargo, no siempre se traduce cuando es un pronombre impersonal. Por ejemplo, c'est pas jouet no es un juego. C'est bel bagay. Ah, qué bonito. C'est pas facile pour gagner yon nèg pour corps. No es fácil tener un hombre solo para ti. Excepción. Para expresar el tiempo, por ejemplo, el verbo ser no se traduce en criollo haitiano como algunos ejemplos en español. Por ejemplo, está nublado. Li fait nuage. Hace sol. Soleil la claire. Hay viento. Vent ap venter. Ou bien, gagner en pile vent. La irregularidad del verbo ser crea muchas reglas y sus muchas formas de uso no son pocas cosas que podamos cubrir en una sola lección o video. Quiero que seas capaz de entender y dominar completamente todos los aspectos de su aplicación. Por lo tanto, vamos a dejarlo ahí por hoy, esperando que vuelvas aún más fuerte la próxima vez. Let's go! Allons-y! Vámonos! Anou ale! Merci d'eske ou tap gade. Si ou ta reme kontinye apren avec nous, pa hésiter à abonner à channel la. Thank you for watching. If you would like to keep learning with us, do not hesitate to subscribe. Gracias para mirando. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, no dudes en suscribir. Merci de nous regarder. Si vous aimeriez continuer à apprendre avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. Moun qui va abonner, c'est qu'on ne va comprendre ça qui est abonné. Abonner, c'est subscribe. Là, si le là, c'est pour peser, après ça, ou déjà abonné. Après ça, on va voir toute l'autre en vidéo qui poste. Bye bye, guys. I love you.